¿Sabías? La historia no se mueve en línea recta. Fluye y refluye, siguiendo un ritmo tan antiguo como la civilización misma. Observamos el ascenso de grandes potencias, sus períodos de florecimiento y su eventual, aparentemente inevitable, declive. Este es el ciclo de los imperios. Lo presenciamos con el extenso Imperio Romano. Lo hemos visto en los ciclos dinásticos de China, el Imperio Británico, el Imperio Español, el Imperio Otomano. Este patrón es tan fundamental para la experiencia humana que fue registrado en textos antiguos. El libro bíblico de Daniel, por ejemplo, habla de una sucesión de reinos terrenales, cada uno ascendiendo al poder solo para ser reemplazado por el siguiente. Esta narrativa antigua sirve como una metáfora poderosa. Hoy, una gran parte de la atención global se centra en los Estados Unidos de América. Muchos observadores, tanto dentro como fuera de sus fronteras, señalan una colección de señales preocupantes que sugieren una pérdida de su una vez incuestionable estabilidad y preeminencia global. El lenguaje utilizado varía. Algunos hablan sin rodeos de declive o decadencia, mientras que otros prefieren términos más cautelosos como transformación o realineamiento. Independientemente de la etiqueta, los fenómenos subyacentes son observables y merecen un análisis serio y no partidista. Nuestro propósito aquí no es participar en el aliento o la condena política. En cambio, es observar los hechos sobre el terreno, los indicadores simples y verificables que sugieren que la nación está lidiando con profundos desafíos sistémicos, que apuntan a un declive inexorable. Estas señales, cuando se ven juntas, pintan una imagen compleja de una sociedad en un posible punto de inflexión. El concepto de colapso social no se trata de una implosión repentina y dramática, es más a menudo un proceso lento y gradual, una muerte agónica donde lo que antes funcionaba ya no lo hace o está desapareciendo. Una sociedad que no reconoce ni se adapta a las circunstancias cambiantes, se aferra a soluciones anticuadas, sus instituciones se vuelven frágiles y su tejido social se deshilacha. La primera y quizás más visible señal de angustia en los Estados Unidos es la profunda y corrosiva decadencia de su sistema político. La política de la nación se ha polarizado intensamente, transformándose de un concurso de ideas en un conflicto de suma cero entre tribus guerreras. Los dos principales partidos políticos parecen operar desde realidades mutuamente excluyentes, donde el compromiso se ve como una traición. La cooperación es un arte olvidado. El discurso público se ha alejado de la resolución pragmática de problemas, se ha dirigido hacia cruzadas morales, donde los oponentes son demonizados como amenazas existenciales para la nación. Cristo lo advirtió solemnemente. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. San Mateo 12:25. Esta división, este hiperpartidismo paraliza el proceso legislativo, haciendo casi imposible aprobar leyes esenciales o abordar desafíos a largo plazo. Este tipo de estancamiento político es un síntoma clásico, observado en las últimas etapas de otras potencias históricas, donde las luchas internas consumían la energía de la élite, dejando al Estado incapaz de responder eficazmente a las amenazas externas o a la decadencia interna. Esta división política ha dado lugar a una pérdida catastrófica de confianza pública en las instituciones fundamentales. Para que una sociedad compleja funcione, su gente debe tener un nivel básico de confianza en su gobierno. Sin embargo, los datos de las encuestas revelan consistentemente niveles históricamente bajos de fe en casi todas las ramas del gobierno estadounidense. La prensa ha sido llamada la enemiga del pueblo. Las universidades, los bancos e instituciones banqueras son cuestionadas cada día por las autoridades, incluyendo las instituciones que vigilan y cuidan el proceso electoral. El Congreso es visto con desdén generalizado. La presidencia es una fuente de intensa división independientemente del ocupante. E incluso la Corte Suprema ha visto su reputación de imparcialidad gravemente dañada.
Esta erosión de la confianza no es abstracta, tiene consecuencias en el mundo real. Cuando los ciudadanos no creen que su gobierno esté trabajando en sus mejores intereses, es menos probable que cumplan las leyes, paguen impuestos voluntariamente, participen constructivamente en la vida cívica. Esta ruptura del contrato social debilita al Estado desde dentro, haciendo del gobierno una tarea cada vez más difícil, si no imposible. Además, las propias instituciones se están convirtiendo en armas en la guerra política. Las agencias gubernamentales, los tribunales, las fuerzas del orden. El proceso electoral ya no son vistos como árbitros neutrales, sino como herramientas para ser capturadas y utilizadas contra el lado opuesto. Esta instrumentalización de la maquinaria del Estado es profundamente peligrosa. Socava el Estado de Derecho, que depende del principio de aplicación imparcial. Cuando una facción usa su poder para investigar y procesar a sus rivales, invita a la retribución cuando los roles se invierten, lo que lleva a una espiral descendente de venganza política. Esto erosiona el marco mismo de una república estable. Un sistema robusto requiere instituciones lo suficientemente fuertes como para ser respetadas por todas las partes. Cuando son vaciadas por ataques partidistas, toda la estructura se vuelve frágil y susceptible al colapso en una crisis. El resultado de esta fractura institucional es un gobierno que parece cada vez más inepto e incapaz de realizar sus funciones más básicas. Desde la gestión de crisis de salud pública hasta el mantenimiento de infraestructuras críticas o la elaboración de una política exterior coherente, el sistema político a menudo parece encerrado en un estado de crisis y reacción perpetuas. Los líderes están consumidos por la gestión del ciclo diario de indignación, luchando por la supervivencia política y posicionándose para sus respectivas bases, dejando poco espacio para el pensamiento estratégico a largo plazo. Un segundo grupo de señales alarmantes emana de la economía estadounidense, apuntando a profundos problemas estructurales debajo de la superficie de su inmensa riqueza. El principal de ellos es la asombrosa y cada vez mayor deuda nacional. Durante décadas, el gobierno ha gastado mucho más de lo que recauda en ingresos, financiando enormes gastos en defensa, atención médica, programas sociales, a través de préstamos. Esta montaña de deuda actúa como un impuesto silencioso sobre el futuro, requiriendo pagos de intereses cada vez mayores que limitan el gasto en otras prioridades nacionales. Si bien los periodos de endeudamiento son normales para las naciones, un estado de endeudamiento perpetuo y acelerado es una señal de alerta histórica. Sugiere una sociedad que consume su prosperidad futura para satisfacer las demandas actuales, un camino financieramente insostenible que eventualmente conduce a una crisis, inflación, devaluación de la moneda, ajuste de cuentas de la deuda soberana. Agravando el problema de la deuda, está el dramático y creciente abismo de la desigualdad económica. Sección 4. Tensiones culturales y militares. La erosión de la cohesión y el alcance. Más allá de la política y la economía, hay señales de tensión en las esferas cultural y militar, áreas que definen el carácter interno de una nación y su poder externo. Una señal significativa es la erosión de lo que puede llamarse cultura cívica. Las normas, los valores, la confianza compartida, el respeto por las reglas establecidas, por los puntos de vista opuestos y por el concepto del bien común parece estar disminuyendo en muchos ámbitos. El auge de las redes sociales ha exacerbado esta tendencia, difunden desinformación y hacen que sea cada vez más difícil para los ciudadanos encontrar una base común de verdad. Cuando una sociedad pierde su guión cultural compartido y sus valores cívicos se deterioran, su cohesión social se deshilacha, lo que hace que la acción colectiva y la unidad nacional sean increíblemente difíciles de lograr. Y como pueden ver, las señales son preocupantes. Sección 5. Los datos detrás del descontento. Los números no mienten. Estas señales de declive no son solo sentimientos abstractos, están arraigadas en datos concretos y verificables. Observar los números elimina la retórica política y revela la cruda realidad de las tendencias.
Por ejemplo, la pérdida de fe en el gobierno no es un mero tema de conversación. Según encuestas a largo plazo de organizaciones como el Pew Research Center, la confianza pública ha caído de más del 75% en 1960 a menos del 20% en los últimos años. Esto no es un cambio partidista, es un colapso de confianza que abarca administraciones demócratas y republicanas. De manera similar, los índices de aprobación del Congreso se mantienen en la adolescencia o en los 20 bajos. La deuda nacional ha superado los 34 billones de dólares, lo que representa más del 120% del Producto Interno Bruto anual. Para contextualizar, esta proporción es la más alta en la historia de esta gran nación, incluida la posguerra. Sobre desigualdad, la Reserva Federal muestra que el 1% superior posee más riqueza que el 60% medio combinado. Esta concentración ha crecido durante 4 décadas. Sección 6. Los ecos de la historia y el peso de la elección. ¿Cómo conectamos estas señales modernas con la narrativa histórica más grande, como la simbolizada en el libro de Daniel? El texto antiguo usa alegorías de grandes estatuas y bestias para representar la naturaleza transitoria del poder humano y la inevitabilidad del cambio. La lección no es solo teológica, es una profunda observación histórica. Los reinos terrenales, por muy poderosos que sean, son construcciones temporales. Pueden durar siglos, dando forma al destino de millones, pero no son eternos. Cuando una nación no logra enfrentar sus contradicciones internas, su disfunción política, sus desequilibrios económicos, sus fracturas sociales, se arriesga a perder su posición de liderazgo. El patrón no es una profecía determinista, sino una advertencia recurrente. La historia no se repite exactamente, pero rima con asombrosa consistencia. La caída de Roma, por ejemplo, no fue un evento único, sino un proceso que se desarrolló durante generaciones. Implicó la decadencia política a medida que el Senado perdió su autoridad y los emperadores eran hechos y deshechos por una corrupta guardia pretoriana. Implicó la tensión económica, debido a la sobretributación, la devaluación de la moneda y la dependencia de la mano de obra esclava. Implicó un exceso militar a medida que el imperio luchaba por defender sus vastas y porosas fronteras contra las incursiones bárbaras. E implicó una pérdida de la antigua virtud cívica romana, o virtus. La lucha política interna en Washington, los debates sobre la moneda y la deuda, la tensión en el ejército, las discusiones sobre la identidad nacional, todo esto resuena con los desafíos que han precedido el declive de los hegemones pasados. Sin embargo, la historia no es solo una de declive, también es una de resiliencia y renovación. El propio Imperio Romano tuvo períodos de recuperación, como bajo Diocleciano y Constantino, quienes implementaron reformas radicales para estabilizar un sistema tambaleante. El Imperio Británico, después de perder sus colonias americanas, se reinventó y presidió otro siglo de dominio global. China ha pasado por múltiples ciclos de colapso y reunificación, cada vez resurgiendo como un centro de poder y cultura. La variable clave es la capacidad de una sociedad para reconocer sus problemas, reunir la voluntad política para actuar y adaptar sus instituciones para enfrentar nuevas realidades. El declive es una elección, o más bien, el resultado de una serie de malas elecciones y una falla en la adaptación. Esto pone la responsabilidad directamente en los ciudadanos y líderes de hoy. El primer y más crucial paso es reconocer honestamente la gravedad de los problemas. La negación es un lujo que ninguna sociedad en crisis puede permitirse. Sección 7. Conclusión. Navegando la encrucijada. En resumen, Estados Unidos actualmente muestra múltiples claras preocupantes señales de estrés sistémico. La profunda descomposición política, hiperpolarización, deterioro institucional, paraliza la capacidad de la nación para gobernarse. Graves problemas económicos, deuda pública insostenible, marcada desigualdad, infraestructura descuidada, socavan la prosperidad y la estabilidad social. Estas no son quejas aisladas de partidistas,
sino fenómenos observables, respaldados por datos que hacen eco de patrones históricos de declive. Ignorarlos es ignorar las claras advertencias de la historia. Este análisis no significa que un colapso dramático sea inminente o que el destino de la nación esté sellado. Estados Unidos sigue poseyendo fortalezas formidables. Su capacidad para la innovación tecnológica y empresarial sigue siendo de clase mundial. Sus universidades siguen siendo imanes para el talento global y su cultura diversa es una fuente de inmensa creatividad y dinamismo. Además, sobre todas estas cosas, queremos recordar las palabras de Cristo: «Mi reino no es de este mundo». El profeta Daniel nos muestra un final glorioso, un reino eterno gobernado por un rey glorioso y santo, donde la justicia y la paz no tendrán límites. Es a ese reino que la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad apuntan. Si quieres conocer a este Rey de Reyes, visítanos. Somos su embajada en el corazón de Hollywood, Florida. Ven, descubre más en IBGV.